Antes de empezar, espero que este episodio se haya publicado correctamente en todas las plataformas de podcast, ya que lo de poner en números romanos el número de la edición del repaso al hilo de recomendaciones de podcast, hoy creo que puede traerme algún problemilla. Espero que no, pero bueno, espero que este episodio llegue a todos correctamente. Vamos al lío. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, esto es Al otro lado del micrófono y yo soy Jorge Marín, grabando desde los micrófonos de EOB Productora para compartir contigo y con todos vosotros y vosotras todo lo que pasa en torno al podcasting que vivo cada día, con noticias, eventos, recomendaciones, episodios de opinión, todo lo que se mueve en la industria del podcasting y sobre todo lo que ocurre en el podcasting que me rodea. Bueno, vamos a comenzar la penúltima semana de episodios a este lado del micrófono y os lo tengo que reconocer, estoy como un niño al final del curso. Estoy dándolo todo en esta recta final, ya que aunque todavía me quedan 10 episodios, 9 cuando acabe este que estoy grabando hoy, para mí los de la semana que viene son, digamos, algo más festivos por ese repaso que hago a todo lo que cumplo durante cada temporada, objetivos, descargas, estadísticas, en fin. Y además, sobre todo, porque me quito ya de encima la presión de tener que ir con la lengua afuera cada día, que creedme que, aunque os quiero mucho a todos y todas, necesito descansar un poco. Así que en realidad podríamos decir que para mi salud mental me quedan 5 nada más y son los 5 de esta semana. Los otros 5 ya son como, ya no queda nada. Y si a esto le sumamos el hecho de que la piscina de mi urbanización ya la han abierto y el calor empieza a apretar, cada vez se van a oír más chillidos de niños y niñas gritando y yo me tengo que empezar a desconectar el aire acondicionado y el ventilador para que todo se oiga bien. Así que me temo que esto está llegando a su fin. Pero bueno, dicho esto, vamos al lío, ya que hoy quiero traeros 10 nuevos podcasts para llevaros a vuestro reproductor y que nadie me venga con eso de ¡ay, que no tengo podcast para disfrutar durante los próximos meses de verano! No, imposible, ya que en esta ocasión voy a repasar las recomendaciones del hilo de recomendaciones de podcast que van desde la 291 a la número 300. Madre mía, ya por fin me voy acercando un poquito, ya se ve en el horizonte la mitad del hilo. Por un lado, reconozco que me apetece terminar este repaso, pero al igual que me ocurrió con el propio hilo de recomendaciones, pues también me da un poco de pena, ¿no?, cerrar este tipo de ciclos y este tipo de iniciativas. Pero bueno, para eso todavía quedan años, porque son 700 recomendaciones en total y hoy voy a llegar a la 300, o sea que no he llegado ni siquiera a la mitad. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Recomendación número 291. Decía, el cine, su música y las series tienen su propio espacio en el panorama podcast. Francamente, espero que disfrutéis de Francamente Querida. Se trata de un podcast que se describe de la siguiente manera: podcast de series, cine y música de cine. Nos encanta el period drama, el cine clásico, el cine ochentero, el cine de acción. Bueno, nos encanta el buen cine en general y alguna peli mala también. Jeje. Y la música de cine, por supuesto. De todo esto y mucho más os hablamos aquí, en Francamente Querida. ¿Os quedáis a escucharnos? Bueno, pues me temo que podréis escuchar algunos de sus episodios antiguos, porque hace ya 4 años que dejaron de grabar, pero bueno, tenemos ahí una pequeña reserva de 18 capítulos distintos para que podamos disfrutar de este podcast. Vamos con la siguiente recomendación, la número 292, que dice: la ciencia ficción vive en múltiples universos. Los podcasts de ciencia ficción también. En uno de ellos se graba Supernova Pod. Y se describe este podcast de la siguiente manera. Supernova Pod es la primera revista de literatura de ciencia ficción en formato de podcast, una ventana para los autores de ciencia ficción de habla hispana. En cada episodio traeremos para ustedes relatos, entrevistas y la actualidad de la ciencia ficción escrita en castellano. Y me temo que ya no nos llegan las señales de este podcast porque hace 7 años, ni más ni menos, que dejó de grabar. Yo creo que sería más o menos cuando lo recomendé. Pero bueno, vamos con el siguiente, con la número 293. A ver si esta sigue en activo. ¿Eres de los que están deseando beber en la cantina para disfrutar de un nuevo episodio de Westworld? No temas, vaquero. Siempre puedes escuchar el Westpod de La Constante. Bueno, como imaginaréis, si fuisteis seguidores de la serie Westworld, ya se canceló esta serie y por consiguiente el podcast de Westpod me temo que también.
Se trataba de un spin-off sobre Westworld del podcast La Constante, en el que hacían reviews de cada capítulo emitido de la propia serie y se preguntaban, ¿conseguirá Westworld ser la sustituta de Juego de Tronos? Y me temo que no. ¿Y de Lost? Y me temo que tampoco. Pero bueno, nos ofrecían humor, muchas teorías y desvaríos varios. Dejaron de emitir en el 2022, ya digo, con la cancelación de la serie. Número 294. ¿Sabes lo que es la filosofía Suzuki? Descubre todo lo relacionado con este estilo de vida mediante el podcast Mundo Suzuki de Carmelo Sena. Y se describía de la siguiente manera este podcast. Mundo Suzuki, un podcast en el que te cuento todo lo que sé y todo lo que voy aprendiendo sobre el método Suzuki. Aplicaciones, noticias, recursos, en definitiva, cualquier cosa relacionada con esta apasionante filosofía de vida. Enfocado a familias y profesores Suzuki. Bienvenidos a Mundo Suzuki. Muchas gracias por elegir este podcast para entretenerte. Y, voy a ver... Y hace justo 3 años que Carmelo nos deseaba un feliz verano en junio del 2023. Pero bueno, tenemos aquí un montón de episodios... pero bastantes, a ver, no me sale el número total, pero bueno, tenéis ahí para adentraros en la filosofía Suzuki, seguro que podéis escuchar Mundo Suzuki. Nos vamos a la 295, aunque la Liga de Fútbol ya se acaba, que imagino que esta recomendación la haría pues igual, en esta época más o menos. Aunque la Liga de Fútbol ya se acaba, todavía queda mucho fútbol y mucho deporte durante el verano. ¿Por qué no te suscribes a La Libreta de Bangal para estar al día? Y La Libreta de Bangal es un podcast sobre fútbol, concretamente, que dice: qué divertido es el periodismo deportivo, los lunes de 4 a 5 en Despierta San Francisco de Radio Marca. Y este sí que sigue. De hecho, publicaron hace justo una semana, con lo cual creo que hoy, cuando estéis escuchando esto, publicarán un nuevo episodio. Y la verdad que este episodio, el que estáis escuchando ahora, de al otro lado del micrófono, no de La Libreta de Bangal, pensaba que iba a ser el primero de todos los repasos salidos de las recomendaciones de podcast, que iba a tener todas las recomendaciones con el 100% de los proyectos parados. Pero por suerte ha llegado a La Libreta de Bangal y no es así. Hemos tenido suerte. El día que esto ocurra, espero que esté ahí atento David Tella, para que lo anote en su calendario de efemérides, para dedicarme un próximo capítulo de su podcast, Efemérides Podcast, el proyecto que cada semana repasa 7 nuevas efemérides para cada día del año. Y esta recomendación, esta de Efemérides Podcast, no es una de las que aparece en el hilo. Lo saco a relucir ya que este capítulo está patrocinado precisamente por este podcast y, hombre, qué menos que dedicarle un minutillo y sobre todo darle las gracias a David por su apoyo. Si quieres conocer más sobre Efemérides Podcast, te voy a dejar su podlink en las notas del capítulo para que te suscribas hoy mismo y disfrutes de este podcast que sí que sigue en activo. Bueno, ahora sí, vamos con el repaso, que nos toca la recomendación número 296. ¿Eres un amante de los juegos de mesa? ¿Quieres disfrutar de tu lado más lúdico? Conviértete en un auténtico Ciudadano Mipel suscribiéndote a Ciudadano Mipel. Ciudadano Mipel es un podcast sobre juegos de mesa donde 4 aficionados debaten sobre ellos mismos, además se informan, comentan todos los juegos y siempre lo hacen con respeto y humor, sin radicalismos y con atención a los juegos familiares que comparten con sus hijos y familia. Vamos a la recomendación. Sí, sigue en activo. Es de publicación quincenal y la última vez publicaron el 25 de mayo, así que imagino que tienen que estar a punto de volver. Vamos con la 297, que decía: el terror, la crónica negra y la fantasía se adueñarán de tu reproductor cuando caiga la noche de las luciérnagas. Suscríbete a través de Luciérnagas Podcast. El único podcast donde la oscuridad también se escucha. Cine de terror, crónica negra, ciencia ficción, literatura fantástica, radioficción. Y en este caso, La Noche de las Luciérnagas se emitió un total de 6 capítulos, pero es un poco raro porque solo veo 5 y el tercero está duplicado. Bueno, Carlota Garrido no sé si continuó con este proyecto, la verdad que ahora me hace un poco sospechar, pero lleva desde 2018 parado. Yo entiendo que no, pero bueno,
será un misterio más que tratar en La Noche de las Luciérnagas. Vamos a la 298, que dice: si eres amante del fútbol y verdiblanco de nacimiento, puedes suscribirte al programa de Verdeando Web, el podcast sobre el Betis. Y se describen de la siguiente forma: podcast de fútbol dedicado al Betis, con la actualidad, análisis, debates y opinión, sorpresas y mucho más en este programa semanal dedicado en su conjunto al Real Betis Balompié. Segunda temporada. Bueno, segunda temporada cuando lo grabaron, porque llegaron a una tercera temporada en 2018, pero no hubo una cuarta, ya que el 13 de noviembre dejaron de emitir. Y esto me acaba de recordar que en cuanto acabe esta temporada ya tengo deberes para la siguiente, porque me tengo que poner con el primer lunes podcastero de la 8ª temporada de Al Otro Lado del Micrófono, con nuevos 20 podcasts para seguir los 20 equipos de la Liga de Fútbol Profesional, la liga que comenzará a finales de agosto, la temporada 26-27. Así que ya sabéis, si tenéis o conocéis un podcast sobre cada uno de los equipos de la Liga de Fútbol de la temporada que viene y todavía no ha aparecido recomendado en mis lunes podcasteros de primero de temporada, pues escribidme un mensaje privado y: oye, Jorge, tengo un podcast sobre... no sé, el Celta. No sé si el Celta está en primera la temporada que viene, pero bueno, ya me entendéis. Lo grabamos aquí, se llama no sé qué, me paséis el enlace y yo lo incluyo para arrancar la temporada como se merece. Continuamos, número 299. Ya van casi 300 podcasts y diría que un 25% de ellos están relacionados con el cine. Sigo aumentando esa cifra recomendando Cautivos del Film, críticas de cine de la mano de Luis Lobelda y Flavia Bernárdez. Se describen de la siguiente manera: un viaje a través del cine en el que charlaremos sobre las emociones humanas, sus problemáticas, contradicciones, logros y superaciones, compartiendo con vosotros las películas que vamos viendo. En este caso, Cautivos del Film, y hace unos meses que dejaron de grabar. El último capítulo es de agosto del 2025. Pensaba que llevaban más tiempo sin grabar, pero no, hace realmente relativamente poco que dejaron de emitir. Pero bueno, ojalá y vuelvan. Y la última recomendación que os quiero traer hoy es un poco especial porque es de un podcast de dos amigos y decía: y el puesto número 300 se lo dedico a un podcast recién estrenado, en su día, cuando lo hice, cuando la recomendé. Y es que una semana antes de la publicación de ese tweet se lanzaba Puedo hacer un freestyle, la nueva aventura de Como Vader y Patinadora, o lo que es lo mismo, Carlos Escudero y Mónica de la Fuente, con la improvisación como bandera. 1 hora sin guión, sin reglas y totalmente freestyle. Y en este caso puedo hacer un freestyle, sí, vamos, lo tenía clarinete. Fue un podcast que la pandemia reavivó porque ya estaban a punto de parar. El penúltimo capítulo lo grabaron en enero de 2020, pero en octubre del 2020 grabaron un último episodio que bueno, le sirvió como cierre perfecto para este podcast, ya digo, de mucha improvisación, muchas risas y una pena. Ojalá y lo retomen. Un abrazo para Mónica y un beso para Carlos. O bueno, o al revés, como queráis. O yo lo dejo ahí o lo repartís vosotros, como queráis. Bueno, y hasta aquí estas 10 recomendaciones. Capítulo un poco agridulce, ¿no? Ya que solamente 2 de los 10 podcasts recomendados siguen en activo. O bueno, 3 si contamos los 11 con el episodio, con la recomendación de Efemérides Podcast de David Tella, pero bueno, oye, siempre es bueno tenerlos a mano sobre todo para conocer un poco la historia de los podcasts que se han realizado en castellano, sobre todo en España, y para repasar antiguos contenidos que, oye, no sabéis si podéis rescatar alguno de ellos y pues hay podcasts que vienen muy bien reaprovechar porque no tienen nada que ver con la actualidad, son completamente atemporales y yo de vez en cuando descubro alguna joya por ahí que me descargo todos los capítulos y los tengo ahí. Bueno, de ahí que os deje estos 11 podlinks para que os podáis suscribir y descargar a vuestra elección. Como siempre van a estar en las notas del capítulo y en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com. Allí podéis explorar todo el archivo de episodios del podcast. Por si estas 11 recomendaciones que os he traído hoy no os sirven, pues bueno, allí tenéis cientos y cientos de podcasts recomendados. Y creedme que voy a tener que empezar a decir miles ya, porque si solamente con estos repasos al hilo he hecho 300 recomendaciones y llevo 1400 capítulos,
pues es que, en fin. Por si esto fuera poco, allí encontraréis los links para participar en la comunidad de Telegram, para uniros al canal de WhatsApp, para apuntaros a la newsletter de EOB Productora y si queréis que este proyecto siga adelante una temporada más, podéis apoyarlo ya sea a través de Ko-fi o mediante un patrocinio de los próximos episodios de este lado del micrófono. Mira, sería una buenísima manera de cerrar la temporada, a ver si alguien se anima y, oye, contrata un patrocinio semanal. Yo estaré encantado. Todos los enlaces e información entrando en la web, que es alotroladodelmicrófono.com. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros y vosotras ahora mismo, al otro lado del micrófono.